Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Podría Pasarte a Ti. Yo soy Vivi. Primero que nada, los quiero invitar a que se suscriban al canal para tener más contenido. Y bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de la licantropía? Estos famosos hombres lobo. En este caso serán mujeres. ¿En México? Así es. Pero primero vamos a darle la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos vean. Y pues sí, hoy vamos a hablar de licántropos, en específico de mujeres lobas. ¿Será posible? Vamos a ver estas historias que realmente nos impactaron a nosotros. Exactamente, porque siempre hemos escuchado de estos famosos hombres lobo y mucho en Londres y todas estas partes, pero ahora nos centramos aquí en México y con mujeres, ¿no? Que muchos decían así como que podía ser nahuales, pero sí fueron realmente historias que fueron contadas de lobos, ¿no? O sea, aullidos y todo había en estas historias. Sí, sí, sí. Nos quedábamos siempre con la idea de estas historias entre los vampiros, entre los hombres lobo, entre Frankenstein y todo esto que pensábamos que solamente eran, pues no sé, cuestiones de literatura, nada más. Pero resulta que ha habido historias, ha habido testimonios de gente que ha convivido incluso con este tipo de mujeres. Bueno, empezamos con una en Jalapa, Veracruz. Realmente aquí cuentan que la veían como una mujer hermosa, o sea, rubia, hermosa, pero lo que llamaba la atención es que tenía 2 marcas en el cuello. No sabían si eran realmente una mordida, pero pues era, pues, muy característico de ella. Llamaba mucho la atención, pues, porque era muy, muy hermosa. Y dicen que con esto, pues, llamaba la atención de muchos automovilistas que, pues, llegaban a tener algún accidente y se daban cuenta que realmente estaban destrozados, ¿no? Estaban mordidos pues, era una muerte muy muy, bueno, llamaba demasiado la atención, ¿no? Todo esto surge en los 80s, y es algo que sí se platicaba, que se llevaba de boca en boca, ¿no? De que ya tenían así como en la mira a esta mujer. Ya se empezaba a decir en algunos municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan y San Andrés Tuxtla. Y bueno, pues todo esto fue como por 1988 cuando se estaba haciendo un poco más grande y yo creo, esto sí ya es como una suposición, que pues a esta mujer sí le empezó a dar miedo, ¿no? Porque pues desapareció, ¿no? O sea, un día decidió irse de ahí y muchos contaban que se había ido como hacia Guadalajara, que realmente nunca se supo bien, porque solo un día desapareció, ¿no? Pero, pues, muchos creían que era como nahuales, o sea, se empezaron a hacer así muchas hipótesis de esto, pero realmente muchos sí veían cómo aullaba y cómo se transformaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparecían cuerpos, desgarrados, Ujú, cuerpos, mordidos y con una ferocidad increíble. Y hasta ujú, que un día desapareció, ujú. así nada más desapareció. Es lo misterioso en esto, ¿no? Porque todos empezaron a sospechar de la misma mujer, ¿no? O sea, ya todos los ruidos y todo esto empezaban a venir de ella, ¿no? De por donde vivía y todo, entonces, pues, todos seguían como el rastro. Sí, e incluso, por algunos testimonios de gente que había sobrevivido o que había visto a una mujer que había abordado los automóviles de la gente que después terminaba, en esta situación. Bueno, pues, esta es la primera de varias que traemos. Mira, después yo te puedo platicar de regresando un poco a los 80s, del siglo pasado, en aquel mítico programa de La Mano Peluda, hubo un testimonio de una señora, una doctora, que decía que ella atendió el parto de una Mm, jovencita de alrededor de unos 17, 18 años. Esto fue en un hospital en Tampico.
en Tamaulipas, un hospital público en donde, esta chica llegó para atenderse de su parto. Le pusieron una anestesia, lo que le llaman la raquia. Mm, Es, pues, una anestesia que le ponen en la cintura a las mujeres para, que no les duela tanto, digamos, el parto. Dicen que ella empezó a gritar, esta chica empieza a gritar y de repente empieza la transformación. Se empezó a transformar literalmente en frente de alrededor de 10 doctores, o sea, entre ginecólogos, entre anestesistas, entre gente que estaba ayudando, enfermeras y mm, todo esto, enfrente de ellos se empezó a transformar. Empezó aquello de pararse en sus dedos. O sea, se mm, empiezan a dislocar los brazos, las piernas, porque obviamente, pues, no es lo mismo un ser humano que se pare en cuatro patas a un lobo ujú. que tiene, está adaptado su cuerpo para caminar en cuatro patas. Se empezó a llenar de pelo. A las fauces se empezaron a salir los dientes, o sea, lo que es una transformación en toda regla. Empezaron los aullidos. Ella empezó a aullar. Todos suponían que por el dolor, pero, ella se levantó y quiso salirse, quiso agredir a los médicos. Entonces, como pudieron, la controlaron, le taparon la cabeza, la controlaron y le pusieron más anestesia. Y al ponerle más anestesia, pues ella, cedió, se durmió y regresó a ser una persona, una niña, y a tener a su bebé, pues, sin ninguna complicación. Nació el bebé, ella se fue a su cuarto a recuperar, y parece ser que ella nunca antes tenía siquiera algún antecedente de brujería, de ser familiar de alguna bruja, de algún nahual, nada. Se supone que era una niña normal, una persona normal, Ujú. y al tener este dolor tan agudo, empezó esta transformación. Creemos, he ahí el dato. Bueno, ese sí fue un momento más impactante, ¿no? Porque creo que ni ella sabía, ¿no? Realmente fue por el dolor, tal vez, que lo desató. Así es, pero lo asombroso de este caso es que fue enfrente de muchos profesionales de la medicina. O Sí. sea, si tú dijeras: "No, pues es que lo vieron en la calle algunas personas que iban pasando", Mm, digo, puedes a lo mejor dudar de alguno, ¿no? Pero en ajá, este caso, según menciona esta doctora, fue enfrente de por lo menos 10 profesionales de la medicina, gente de ciencia, gente que sí, no sí. cree, obviamente, en este tipo de cosas, pero así pasó. Ay, qué impresión. Pero bueno, vamos con otra historia que esta fue en Valle de Chalco. Y de verdad aquí se ha vuelto como, pues, como una leyenda, o sea, y sí está a voz, ¿no? O sea, que sí lo contaban así como muy fácil, que, bueno, era una persona que vivía en esta zona de Valle de Chalco, pero, pues, era misteriosa, ¿no? O sea, vivía sola, se llamaba Juana y era muy distante con las personas, entonces, pues, muchos empezaban a sospechar, y lo primero que decían era que, bueno, practicaba brujería, ¿no? Ujú. Por el misticismo y por querer siempre estar sola y todo esto, era lo primero que decían. Pero, bueno, algunas noches, se escuchaban ya los aullidos y a muchas personas, pues, les empezaba a causar extrañeza, ¿no? Porque, ¿de dónde iban a venir aullidos tan fuertes? Y bueno, pues, de pronto, ya cuando ella se empezaba a transformar, muchos, empezaron a contar que se veía un lobo más grande de lo normal, ¿no? De lo que puede ser un lobo normal. Entonces, esto ya les empezaron a causar mucho miedo porque, empezaron a encontrar víctimas y bueno, pues, esto ya no causaba tanta gracia, ¿no? Ya Claro, era como algo de poner atención. Y, pues, imagínense, todos empezaron a creer que en el bosque,
se iban a encontrar algo, ¿no? Porque ya empezaban a investigar, digamos, hasta que un día la vieron en plena transformación, ¿no? En pleno bosque, vieron cómo se estaba transformando y pues ahí ya dijeron: "Sí, sí, es ella", porque es a la única que iban siguiendo, digamos. Entonces, pues después de esto, obviamente en ese momento no iban a poder hacer nada, pero desapareció. Ella desapareció de ahí, dicen que ya se fue a vivir al bosque. Realmente nunca se supo bien a dónde se fue, pero bueno, después de ser descubierta, pues, cómo no se iba a ir, ¿no? Yo creo que, pues, al estar vulnerable como mujer y todo eso, pues, no podía hacer gran cosa, ¿no? Así Y es. no sabemos si se puedan transformar así a voluntad o solo con la luna, como dicen algunos, o sea, no sabemos bien. Dicen que hay Ujú. personas que sí se pueden transformar a voluntad, porque Okey, incluso ha habido, pues, ahora sí que avistamientos ujú, de, en este caso, mujeres lobas, a plena luz del día. okey, Entonces, no ujú, solamente es ujú, por la luna, que sí me parece que tiene algo que ver okey, las fases de la luna, en específico la luna llena, pero no solamente es en las noches, también, como te en el comentaba, día. ha habido testimonios de gente que las han visto a plena luz. Okey. Sí, bueno, y es que esto de verdad es como algo que dura en la memoria, ¿no? Porque todos se acuerdan de o sí me platicó, o pasó aquí, o sea, todos tienen casi hasta dónde se aparecía, ¿no? Digamos, entonces es algo que dices: "Entonces sí pasó", ¿no? ¿No? Sí, claro, Ujú, claro, claro. Y mira, yo te traigo otra ujú, historia, que esta, digamos que es como la más documentada ujú, de todas ellas. Y esto pasó en el estado de Yucatán. okey, Aquí, en varios municipios, en varios poblados ujú, del estado de Yucatán, se llegó a ver, se llegó a hablar de una mujer que era un lobo, que se transformaba en lobo. ¿Por qué mujer? Porque se le veía, incluso la figura, la silueta más estilizada, digamos, ujú, que de un hombre. Y se llegó a ver cuando se estaba transformando. Se ujú, llegó a ver, obviamente, cuando se robaba algunas gallinas, alguna cosa para alimentarse. ujú, Y no fue en un solo poblado, fueron en varios del estado, pero se supone que ella no era de Yucatán, era de Campeche. Y te digo que fue muy, documentado porque incluso un investigador paranormal llamado Jorge Moreno, dice que fue y la entrevistó ya en su, digamos, en su etapa en la que ella estaba enferma. Ella estaba enferma y por lo mismo, por esta enfermedad, su transformación no era a voluntad, sino que, sola, involuntariamente se transformaba. Entonces, eso no le gustaba a ella. Ella estaba en tránsito, digamos, de Campeche hacia Yucatán, ujú, porque quería ir a ver a un chamán, quería ir a ver a uno de sus maestros, porque se supone que ella también era bruja, era, curandera y tenía la habilidad de transformarse. O sea, casi, casi como estos nahuales, ¿no? De ajá, los que hemos ya platicado aquí. Entonces, al ir en ese tránsito, ella no quería, se supone, hacer todos los destrozos que hizo, sino que ya involuntariamente se transformaba y ya transformada no se controlaba, digamos, ¿no? El lobo controlaba al ser humano y entonces, pues, tenía hambre, se quería alimentar, robaba gallinas y hacía mil destrozos. Entonces, se supone que este investigador la entrevista y enfrente de él le ujú, dio una muestra, que fue el transformar uno de sus brazos, empezó a salirle pelo
empezó a transformar su mano pues, en una pata, y esto fue muy reciente, estamos hablando de el año 2004. Ella se ella falleció, también por esas fechas, un año después, tal vez, y ella se llamaba Josefina Alcocer Mujica. O sea, fue muy conocido, fue muy documentado el hecho, sobre todo en aquella zona de Yucatán, ¿no? Del sureste mexicano. Ay, qué impresión. Porque, bueno, pues, sabemos, ¿no?, que esto de la licantropía sí existe, ¿no? Es como un trastorno mental, digamos, ¿no? Porque sí hay personas que se creen que se transforman en lobos y actúan como tal, pero realmente los han visto y no se transforman, o sea, solo ellos sienten que son lobos. Pero, en estas historias, mucha gente ha estado de testigo, como han atacado o se han transformado, ¿no? Pues, simplemente en la que le contaba de Jalapa, o sea, muchas personas a cierta hora de la noche, todos rezando, la Magnífica y todos portando sus escapularios, ¿no? Entonces, se volvió así como, pues, algo colectivo. Sí, sí, sí. Y siempre nos habíamos quedado con la idea de esto, de que la Ujú, licantropía era solamente una cuestión mental y que no pasaba a mayores. Pero hemos encontrado este tipo de testimonios en donde hay gente que ha visto la transformación, que no solamente es el pelo, sino ujú, que se llegan a transformar, decíamos, se dislocan los brazos, se dislocan las piernas ujú, para poder caminar en cuatro patas y ujú, poder en determinado momento también en 2 patas, ujú. pararse. Entonces son, imagínate, unos lobos enormes, ¿no? Enormes. Ujú, Ujú. exacto. Es por lo que se caracteriza, ¿no? También ves un lobo, normal, y estos son mucho más grandes. Sí, y pueden andar en 2 piernas. Ujú, exacto. Y bueno, pues ustedes platíquenos si ya sabían de estos casos o si realmente piensan que es una leyenda, un mito o algo, pues cuéntenos qué es para ustedes y si ya habían escuchado, ¿no? Y fíjate, aquí también hemos encontrado una cosa muy curiosa. Okey. Estos casos, excepto el de Valle de Chalco, que es aquí en el Estado de México, aunque Ujú, también es muy cercano, sí. todos están alrededor de la costa de lo que es el Golfo de México. Ujú, No sé si tenga algo que ver las zonas, no sé si tenga algo que ver el clima, no sé, pero es muy curioso que todos son alrededor del Golfo de México. sí, es cierto. Bueno, pues cuéntenos qué les parece estas historias, porque realmente sí, cuando empezamos a ver, pues se te salta un poco, ¿no? Pues nunca habíamos querido hablar de animales críptidos porque no teníamos así como alguna base. Y aquí, pues sí, o sea, hubo noticias y todo, entonces se nos hizo muy interesante. Pues así, cuéntenos. E incluso aquí, buscas uno y de repente empiezas a escarbar y empiezan a salir más y más, y gente con testimonios. Entonces, no es así de que alguien me platicó que pasó y no, no, no. Aquí gente que realmente los vio. Ujú. ¿Tú crees en esto? Exacto, cuéntenos y recuerden que los jueves estamos en Facebook Live para que nos cuenten sus historias de viva voz y pues podamos estar ahí un rato platicando las historias a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, así para que estemos más en contacto. Suscríbanse al canal, por favor, denle like y compártanos para que podamos llegar a más personas. Y ahora ya nos pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí nos van a encontrar. Y bueno, pues yo soy Vivi Yo soy Luis. y esto fue Podría pasarte a ti. Hasta la próxima.